Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Cristina Moncunill del Departamento Técnico y de Desarrollo de Producto de Stangest. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más en este simposio de cannabis en veterinaria. En los webinars anteriores ya hemos visto la biología del sistema endocannabinoide, las características de un producto fitoterápico y las aplicaciones de esta planta en pacientes oncológicos, epilepsia y síndrome de disfunción cognitiva. En el cuarto webinar, el de hoy, que ya es el último del simposio, vamos a tratar el dolor. Es un tema complejo por muchísimos aspectos. Uno es la gran variabilidad que hay entre individuos, ¿no? Cada uno tiene una experiencia única ante un estímulo que puede ser similar. Tenemos también la barrera de la comunicación. Si a las personas ya nos cuesta de explicar qué tipo de dolor tenemos, con qué intensidad, con qué frecuencia, pues imaginaros, ¿no?, en los animales lo difícil que es detectar esto. En este aspecto vamos mejorando, ya tenemos la escala de expresión facial de dolor en gatos, los cuestionarios de dolor en perros, así que bueno, poco a poco pues vamos mejorando en la manera de manejar el dolor en los pequeños animales. Es importante tener en cuenta también que el dolor no se limita a una respuesta a nivel nervioso y neurológico, ¿no?, sino que también tiene su vertiente emocional, que al final acaba afectando a la calidad de vida del paciente. Y en este sentido, el cannabis puede ser de gran ayuda para la práctica veterinaria. Para tratar este tema, hoy contamos con Antonia Pons, que es una gran especialista en dolor. Ella es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, anestesióloga y consultora del dolor ambulante. Es diplomada en acupuntura veterinaria, miembro de SEAP y de IVAS Internacional. Antonia es autora de artículos en revistas nacionales e internacionales, ha sido ponente en diferentes congresos y es coautora del libro Manejo práctico del dolor en pequeños animales. Ya sabéis que los webinars quedan grabados y los colgamos en nuestro canal de YouTube. Igualmente os mandaremos un email con el enlace para visualizarlos. Si queréis hacer preguntas, podéis utilizar la aplicación de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior. Y luego, pues al final de la charla, vamos a preguntar todas las que podamos a Antonia. Y nada más, os dejo ya con ella para empezar con las aplicaciones del cannabis en el tratamiento del dolor en veterinaria. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero dar las gracias a Stangest por invitarme a dar esta charla y poder compartir con vosotros mi experiencia con el uso del cannabis en el tratamiento del dolor en medicina veterinaria. La charla se va a componer de distintas partes. Una primera parte introductoria. Voy a hablar a continuación de la fisiología del dolor. Voy a hacer un breve repaso del sistema endocannabinoides, los fitocannabinoides y cómo modulan el dolor. Y a continuación voy a hablar sobre qué tipo de dolor podemos utilizar los cannabis, la experiencia clínica que yo tengo con el uso del cannabis en el dolor y unas conclusiones finales. El dolor podemos definirlo como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a un daño tisular real o potencial, descritos en términos de dicho daño. Que nuestros pacientes no se comuniquen no implica que no haya una experiencia de dolor. Un animal puede o no experimentar dolor en respuesta a la nocicepción, y que es una experiencia emocional y única. Me gustaría aclarar esos dos conceptos. Por una parte, nocicepción es la detección, transducción y transmisión de estímulos nociceptivos. Por ejemplo, durante una anestesia general, cuando tiramos del pedículo ovárico, se va a producir un estímulo nociceptivo. Y el dolor es la percepción consciente de la señal nociceptiva. El dolor va a abarcar factores cognitivos, emocionales, y es una experiencia multidimensional
y única para cada uno de nuestros animales. El estímulo nociceptivo se transmite en distintas vías: transducción, transmisión, modulación medular y percepción. La señal nociceptiva se traduce en una señal eléctrica, que es la transducción, que va a llegar a la médula espinal, donde se modula y llega a los centros superiores. Aquí se va a integrar toda la información y va a volver por unas estructuras efectoras y va a producir la respuesta al estímulo. La transducción es el proceso en el cual diferentes terminaciones nerviosas participan en la traducción de unos estímulos nocivos que van a llegar del exterior. Estos estímulos son estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Existen unos receptores específicos que son los llamados nociceptores. Por ejemplo, existen unos receptores vaginoides que se van a excitar cuando tenemos una temperatura superior a 45 grados, como son los receptores TRPV1 y los VR1. Aquí ya podemos utilizar diferentes fármacos para modular el dolor, como pueden ser con AINES o con opioides. La transmisión es el proceso por el cual los impulsos se van a enviar a través de las neuronas de primer orden hasta el asta dorsal de la médula espinal. En la transmisión se van a liberar una serie de sustancias proinflamatorias y neurotransmisores que van a formar la famosa sopa inflamatoria. Así vamos a tener sustancias como la serotonina, la histamina, el ATP, el óxido nítrico, la bradicínina, y vamos a tener distintos fármacos que actúan a este nivel, como pueden ser los anestésicos locales. La modulación es cuando las neuronas de primer orden, que terminan en el asta dorsal, van a interactuar con neuronas de segundo orden. Esta sinapsis entre estos dos tipos de neuronas se va a ver afectado tanto por los sistemas inhibitorios como los excitatorios que modulan esta señal nociceptiva. Vamos a encontrar una serie de canales y receptores sinápticos. Vamos a tener canales de calcio, receptores presinápticos como los GABA, serotoninérgicos, opiáceos, y receptores postsinápticos como los receptores AMPA y los NMDA. Vamos a tener distintos fármacos analgésicos que van a actuar a este nivel. Por ejemplo, vamos a tener los opioides, los alfa-2 adrenérgicos como la desmedetomidina o la medetomidina, o los gabapentina y pregabalina, que van a actuar sobre los receptores AMPA. Y por último, la señal nociceptiva va a llegar a estructuras corticales, donde integra toda la información que llega de las zonas medulares y extramedulares. Es en este momento cuando la señal nociceptiva pasa a ser dolor. Bueno, ahora a continuación, vamos a ver. Hemos lanzado ahora la pregunta. Ya de estar votando. Podéis responder más de una respuesta, ya lo veis, ¿no? Es opción múltiple. Dejamos unos segundos más, Antonia, que así siguen votando. Venga. ¿Ves los resultados tú? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta era que sobre los receptores cannabinoides van a actuar los TPRV1, los CB1 y los CB2. Como os explicó Azucena en la primera charla, teníamos un sistema endocannabinoide endógeno que entre sus funciones era el mantenimiento del balance homeostático. Además, los cannabinoides también iban a estar implicados en diferentes funciones,
como un efecto antiinflamatorio, va a actuar sobre el sistema inmune, sobre el sistema cardiovascular y respiratorio, van a tener también un efecto antioxidante. Y vamos a tener tres componentes principales. Por una parte vamos a tener una serie de endocannabinoides endógenos, como puede ser la anandamida y el 2-AG. Luego vamos a tener unos receptores cannabinoides, el CB1 y el CB2, y unas enzimas de síntesis y degradación. Los receptores CB1 y CB2 se van a localizar en distintas partes del organismo, así vamos a tener receptores CB1 a nivel pulmonar, en el sistema vascular, en músculos, vamos a tener receptores CB2 en bazo y médula y vamos a tener receptores CB2 en estos otros lugares que os indico. La anandamida y el 2-AG, va a actuar sobre receptores cannabinoides CB1 y CB2 y además la anandamida va a actuar también sobre los receptores vallinoides TRPV1. A través de unos sistemas enzimáticos van a pasar a otra serie de sustancias. Bueno, ¿y cómo interactúa el sistema endocannabinoides en el control del dolor? Van a existir receptores CB1 y CB2 tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico y van a inhibir la señal nociceptiva, ya que, por un lado, van a inhibir la transmisión nociceptiva ascendente, van a activar la vía inhibitoria descendente y va a modificar el componente emocional del dolor. Además, el sistema endocannabinoide va a participar también en la regulación de distintos neurotransmisores, como pueden ser la serotonina, la dopamina, la GABA, la acetilcolina, las prostaglandinas. El sistema endocannabinoide va a interaccionar también con otro tipo de sistemas en el control del dolor. Por ejemplo, en concreto va a producir una sinergia con el sistema opioide. Tanto el sistema endocannabinoide como el sistema opioide van a tener diferencias entre ellos, ya que actúan en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ambos van a tener una serie de receptores. Por ejemplo, en el sistema nervioso, en el sistema opioide vamos a tener los receptores Mu, kappa y se va a producir una sinergia entre ellos. Durante la inflamación se va a provocar la extravasación de linfocitos y la llegada de macrófagos. Se va a producir una demanda de endocannabinoides que se van a unir a los receptores CB2 de los mastocitos. Esto va a impedir la liberación de sustancias proinflamatorias y pronociceptivas. Además, vamos a tener también receptores CB2 en los queratinocitos que van a producir una liberación de beta-endorfinas que se van a unir a su vez a los receptores opioides que van a inhibir la señal nociceptiva desde la periferia hasta el sistema nervioso central. La anandamida se va a unir a otro tipo de receptores que eran los receptores vallinoides TRPV1, que a través de esta vía es por la que vamos a actuar sobre el dolor neuropático e inflamatorio. Pero además tenemos otra sustancia como la capsaicina, que es una agonista también de este tipo de receptores. La capsaicina va a producir una excitación inicial en las neuronas de primer orden, a continuación se va a producir una desensibilización de ese tipo de neuronas y una reducción de la respuesta al receptor. En medicina humana vamos a tener unos parches y unas pomadas con esta sustancia que podemos aplicar, por ejemplo, en lugares donde tengamos un proceso inflamatorio a nivel muscular y nos va a ayudar a producir un control del dolor neuropático y a controlar la inflamación de ese músculo. Además, en el chili que comemos también se ha visto que existe esta sustancia, la capsaicina, y es el causante de que cuando comemos chili, en la boca tengamos una sensación de ardor y picazón bastante desagradable. Además, se ha visto que el paracetamol, el efecto antihiperalgésico, se va a producir a través de los receptores CB1 y de los receptores TRPV1. Voy a hacer un pequeño repaso de los fitocannabinoides y vamos a ver cómo va a actuar sobre el control del dolor.
La planta cannabisativa tenía 420 compuestos, de estos compuestos 60 eran cannabinoides y los más abundantes eran el THC y el CBD. El THC, os recuerdo que tenía efectos psicoactivos y para evitar esos efectos psicoactivos teníamos que tener una concentración menor de 0,2%, tenía una afinidad por los receptores CB1 y los receptores CB2 y va a producir un efecto analgésico y antiinflamatorio. Por otro lado, el CBD tiene muy poca afinidad por los receptores CB1 y CB2, pero va a tener una acción ansiolítica, ya que va a estimular los receptores serotoninérgicos 5-HT1A, va a producir un efecto analgésico y antiinflamatorio a través de los receptores vaginoides y va a tener también un efecto antineoplásico a través de los receptores GPR55. Como explicó Rosa, el empleo de fitocannabinoides que tenían tanto el THC como el CBD se producía un efecto séquito y vamos a inhibir por un lado los efectos psicotrópicos del THC y por otro lado se van a potenciar el efecto entre ambos, con lo cual lo que se recomienda es emplear ciertos productos con ese tipo de formulación donde tengamos tanto un porcentaje de THC como de CBD. Además, los fitocannabinoides también van a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios, como puede ser la histamina, las interleuquinas 2, las interleuquinas 6, la interleuquina 12, etc. Creo que se me ha colado mal la pregunta, Antonio. Porque tengo lo de los pacientes felinos mayores de 12 años, ¿verdad? ¿Era esta, Antonio, o no la pregunta? El dolor sartóxico se puede definir como un trastorno en las articulaciones caracterizado por el deterioro del cartílago articular que se acompaña con neoformación y remodelación ósea y aparición de patologías periarticulares, tanto en la membrana sinovial como en el hueso subcondral, como en músculos, tendones y ligamentos. En la población canina se ha visto que entre el 25 y el 30% de perros van a sufrir osteoartrosis durante su vida. La osteoartrosis canina es secundaria a enfermedades ortopédicas, va a estar asociada a perros que padezcan displasia de cadera, perros que padezcan displasia de codo o perros que hayan sufrido rotura de ligamentos cruzados o que tengan osocondritis disecante. El origen primario suele ser menor y suele estar relacionado con la genética y con la edad. Los signos clínicos principales que vamos a ver en nuestros pacientes que padecen osteoartrosis son animales que van a disminuir la actividad, son animales que evitan hacer ejercicio, por ejemplo, en el parque van a ser los primeros animales que se van a parar, no van a querer andar, van a tener rigidez, cojera, no pueden saltar, dejan de saltar a la cama, dejan de saltar al sofá y además se van a ver cambios en la marcha, por ejemplo, en pacientes que padecen osteoartrosis en caderas, van a saltar como si fueran conejitos. Además, se van a producir cambios de comportamiento y se van a producir problemas a la hora de descansar. Para realizar un diagnóstico de si nuestro paciente tiene osteoartrosis o no, hay que realizar primero un examen ortopédico y neurológico, diagnosticar qué articulaciones están afectadas por el dolor. Tendremos que valorar también si tenemos una atrofia muscular
hay que hacer un estudio radiográfico de las distintas articulaciones y muchas veces vamos a tener que hacer otro tipo de estudios como resonancia magnética si vemos que tenemos los meniscos o ligamentos afectados, o realizar un TAC si vemos que tenemos problemas en codos, carpos o tarsos. En nuestros pacientes felinos mayores de 12 años, ¿qué porcentaje creéis que va a padecer osteoartrosis? Yo creo que las preguntas se han variado. ¿Vale? Eso era lo que habíamos respondido anteriormente. Pues como la mayoría de vosotros habéis respondido, el 90% de gatos mayores de 12 años van a padecer problemas de osteoartrosis. La verdad es que cuando yo leí este dato me sorprendió bastante y la primera pregunta que me hice fue si yo tenía diagnosticado tantas osteoartrosis en el paciente felino. La localización principal de osteoartrosis en gatos va a ser en la columna, en el codo, en la cadera y en la rodilla. Muchas veces el diagnóstico de osteoartrosis en el paciente felino es mucho más complicado que en el paciente canino, ya que no vamos a poder explorar a un gato como muchas veces quisiéramos. Le preguntas a los propietarios si tienen algún tipo de cojera o si han visto alguna alteración en el comportamiento y normalmente lo suelen achacar a que ya es un gato mayor, que hace menos ejercicio, pero muchas veces tanto a los propietarios como a los veterinarios se nos pasan el control del diagnóstico en este tipo de pacientes. Pues hace poco, en marzo de este año, el equipo de Duncan Lascelles escribe este artículo en el que nos proponen un cuestionario de detección de dolor osteoartrósico en gatos. Entonces propone el que realicemos 5 preguntas a los propietarios. Estas preguntas son bastante fáciles de responder por parte del propietario, como son si su gatito salta igual que antes, o si baja de altura como antes, o se sube o baja escaleras como antes, o si corre como antes, o si es capaz de perseguir juguetes como antes. Es muy complicado a veces el diagnóstico del dolor osteoartrósico en gatos, ya que son cambios muy sutiles. Por ejemplo, es típico que el gato se apoye en una silla para subir a la encimera cuando antes subía de un solo golpe, o cuando a la hora de saltar desde la encimera al suelo también se apoya un poquito con las patitas de delante. Entonces son cambios sutiles que en lo que nos está indicando que este gato tiene dolor. Para el control del dolor osteoartrósico tenemos que hacer un manejo multimodal. En función del grado de osteoartrosis que tenga nuestro paciente, pues vamos a tener que utilizar distintos fármacos e incluso acompañarlo de terapia manual o de fisioterapia y acupuntura. Los fármacos de primer orden que siempre vamos a elegir son los AINES, junto con los condoprotectores. A medida que va avanzando la enfermedad osteoartrósica y que el paciente tiene más dolor, probablemente vayamos a tener que utilizar fármacos adyuvantes como una gabapentina, por ejemplo. También es importantísimo que en este tipo de pacientes le hagamos un control de peso. Importante también para el control del dolor en este tipo de pacientes es la realización de fisioterapia, acupuntura, terapia manual. Y en los últimos estadios del dolor osteoartrósico, para controlarlo, podemos utilizar técnicas invasivas como pueden ser la infiltración de células madre o de factores de crecimiento. Mi pregunta es, ¿creéis que los cannabinoides es un fármaco de elección para el control del dolor osteoartrósico en nuestros pacientes? Pues voy a intentar explicarlo el por qué los cannabinoides pueden ser un fármaco que nos puede ayudar al control del dolor en este tipo de pacientes. En la literatura tenemos un único estudio del control del dolor osteoartrósico mediante el empleo de cannabinoides. En ese estudio, que lo realizaron en la Universidad de Cornell en 2018, en una primera parte hicieron un estudio de farmacocinética, utilizaron un aceite solo de CBD, utilizaron 2 dosis para el estudio de la
farmacocinética, una dosis de 2 miligramos kilo y una segunda dosis de 8 miligramos kilo, y lo que vieron es que la vida media de eliminación fueron a las 4,2 horas en ambas dosis. Usaron lo que vieron en ese estudio también es que utilizando una dosis de 2 miligramos kilo en pacientes que padecían osteoartrosis, en concreto utilizaron 16 perros, 9 de los cuales estaban siendo tratados con AINES o con protectores articulares. Hicieron un estudio doble ciego, es decir, los 16 perros les dieron CBD y en otra parte del estudio les dieron un placebo y vieron la eficacia clínica del CBD a la dosis de 2 miligramos kilos cada 12 horas. Para ello, hicieron estudios de valoración a propietarios, un estudio de valoración funcional, un estudio de valoración de calidad de vida, y los veterinarios también rellenaron cuestionarios de grado de cojera, grado de dolor y grado de apoyo. En esta diapositiva vais a tener las diferencias que señalaron tanto los propietarios como los veterinarios cuando el paciente estaba recibiendo CBD o el paciente estaba recibiendo el placebo. Las conclusiones que sacaron en este estudio fue que a partir de la segunda semana se observaban cambios significativos. En la escala del grado de cojera no había diferencias significativas cuando el paciente tomaba CBD, pero lo que sí observaron es que en la escala general del dolor se produjo un aumento del 30% de la mejoría. También observaron que había un efecto adverso, que era el aumento de la fosfatasa alcalina, ya que el CBD se ha visto que inhibe la isozima del citocromo P450, que eso también se ha visto en el estudio que nos comentaba María para el control de epilepsia canina. ¿Por qué podemos utilizar los cannabinoides en el control del dolor osteoartrósico? Por una parte, los cannabinoides van a tener un efecto antiinflamatorio, ya que actúa sobre receptores como la adenosina, el TPRV1 y el GPR55. Además, los cannabinoides se ha visto que vamos a tener receptores CB1 o CB2 en los condrocitos de las articulaciones, incluso en articulaciones dañadas y con un alto grado de osteoartrosis también vamos a encontrar ese tipo de receptores, con lo cual el empleo de cannabinoides nos va a ayudar al control del dolor en articulaciones dañadas. Otro tipo de dolor en el que podemos emplear los distintos cannabinoides es el dolor neuropático. Podríamos definir el dolor neuropático como una consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial y puede estar causada por lesiones o enfermedades nerviosas. Muchas veces es complicado el diagnóstico del dolor neuropático en nuestros pacientes, ya que suele ser un dolor espontáneo, se va a producir problemas de parestesia, hormigueo, picazón, ardor, que eso nuestro paciente no nos lo va a comentar. Lo que sí se va a producir son dos fenómenos, como el fenómeno de la alodinia, que es un dolor que se produce por un estímulo que no suele ser doloroso. Por ejemplo, una caricia, que en pacientes que padecen dolor neuropático sí que les va a producir dolor. Y otro tipo de fenómeno que se va a producir es la hiperalgesia, que es una respuesta exagerada al dolor. Como os he comentado, es un dolor difícil de diagnosticar. Muchas veces la forma de diagnosticar este tipo de dolor en nuestros pacientes es porque vemos que se muerde en una zona concreta del cuerpo o se miran frecuentemente en una zona, de repente están tumbados y aullan sin razón, se esconden, no quieren caminar en los paseos, ante una caricia aullan o tienen una respuesta exagerada ante un estímulo que no le debería causar tanto dolor. Tenemos distintas enfermedades que pueden causar dolor neuropático en nuestros pacientes. Por ejemplo, la enfermedad de disco intervertebral, la cauda-equina, la discoespondilosis, un trauma en un nervio, una osteomelitis vertebral. El dolor de miembro fantasma también es un problema que va a causarle un dolor neuropático a nuestros pacientes. En osteoartrosis avanzadas también vamos a tener dolor neuropático que tendremos que tratar, aparte del dolor osteoartrósico. Y
¿Por qué podemos utilizar los cannabinoides en el control del dolor neuropático? Pues los cannabinoides, a través de los receptores 5-HT, adenosina y los TPRV1, van a ayudar al control neuropático. Además, se va a producir una reducción de la alodinia que hemos comentado, que era típico en este tipo de dolores, ya que se van a activar los receptores CB1 y CB2 periféricos, pero además los cannabinoides van a inhibir la transmisión serotoninérgica a través de los receptores 5-HT, y además vamos a producir una disminución en el efecto ansiolítico por la inhibición de la transmisión serotoninérgica. Otro tipo de dolor que vamos a poder controlar con el uso de los cannabinoides va a ser el dolor visceral. El dolor visceral es el dolor que vamos a encontrar en vísceras de las cavidades abdominales o pélvicas. Se van a activar nociceptores dentro de esos órganos y este tipo de dolor va a ser consecuencia de la distensión de los órganos o de la atracción del mesenterio o por una isquemia o por la liberación de ciertos mediadores endógenos inflamatorios. El dolor visceral muchas veces es complicado de diagnosticar, suele ser difuso y mal localizado. Además, el dolor visceral se puede derivar y percibir en áreas somáticas, por ejemplo, es típico en pacientes que sufren una pancreatitis tener un dolor referido en las zonas últimas vértebras torácicas y primeras lumbares, o por ejemplo, las personas que tienen un cólico nefrítico muchas veces van a tener un dolor referido en las vértebras lumbares L2, L3, L4. En la búsqueda bibliográfica que hice, una de las cosas que más me llamó la atención es que durante la enfermedad inflamatoria intestinal en medicina humana, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, se producía una alteración en el sistema endocannabinoide endógeno, ya que por una parte iba a aumentar las enzimas que sintetizan el 2-AG, pero se va a disminuir los receptores CB1 y GPR a nivel intestinal. Si empleábamos CBD en este tipo de pacientes, iba a haber una mejora ostensible de la homeostasis intestinal, además se iba a recuperar la concentración de receptores CB1, iba a producir un efecto antiinflamatorio, con lo cual recomendaba el empleo de cannabinoides en este tipo de enfermedades inflamatorias intestinales en medicina humana. Lanzamos la tercera pregunta. Venga, ya ha votado el 50%. Falta el otro que se anime. Dejamos los últimos segundos. Como la mayoría habéis contestado, efectivamente los cannabinoides podrían mejorar los procesos inflamatorios crónicos digestivos en nuestros pacientes. No hay ningún estudio que se haya hecho que mejore esta situación, pero sí que podríamos, en futuros estudios sí que se podría plantear, y además en nuestros pacientes que tengamos situaciones de problemas digestivos inflamatorios crónicos, pudiéramos emplear este tipo de fármacos para el control tanto del proceso inflamatorio como analgésico. Por último, voy a hablaros del dolor oncológico. El dolor oncológico es a veces complicado de diagnosticar. La etiología es multifactorial. Por una parte, se va a producir dolor oncológico como consecuencia del propio tumor, se van a producir cambios inflamatorios, se va a producir una compresión e invasión de estructuras adyacentes por el propio tumor y además va a haber una oclusión vascular. Ciertos tratamientos quimioterápicos también le van a provocar dolor a nuestros pacientes
y además los síndromes paraneoplásicos también son síndromes que van a provocar dolor a nuestros pacientes. Haciendo una revisión bibliográfica, en este artículo hacían una revisión bibliográfica de 5 estudios distintos en los que empleaban el mismo fármaco, que es el nabiximol, con una concentración de THC y de CBD. La conclusión que llegaron es que los cannabinoides podían ayudar al tratamiento del dolor oncológico. ¿Y por qué el uso de cannabinoides nos va a ayudar al control del dolor en este tipo de pacientes? Por una parte, vamos a conseguir un control de los procesos inflamatorios. Además, los cannabinoides van a inhibir la transmisión nociceptiva tanto a nivel central como a nivel periférico. Van a actuar sobre los receptores 5-HT, adenosina y el TPRV1. Este tipo de pacientes, además, van a sufrir también dolor, otro tipo de dolor que vamos a poder controlar con una reducción de la alodinia, y van a tener también un efecto ansiolítico. Además, como os he comentado al principio de todo, tanto los cannabinoides y los opioides van a tener un efecto sinérgico. Por último, me gustaría lanzaros esta pregunta: ¿emplearíais los cannabinoides para el tratamiento de los distintos tipos de dolor? Dejamos un momentito más para votar. Venga, y cerramos. Bueno, pues al 97% parece ser que sí que se piensa que los cannabinoides le van a ayudar al control del dolor en los pacientes que tienen, en los distintos tipos de dolor que os he estado explicando. Por último, voy a hablar sobre mi experiencia clínica, el cómo he utilizado yo el Cronicare en los distintos tipos de dolor. El primer caso clínico del que os voy a hablar es Cata, que es una labradora de 5 años. Cata sufre de una condromalacia bilateral en ambos codos, va a tener una cojera de la extremidad anterior y en la actualidad va a estar con un tratamiento a base de AINES y además se le está realizando acupuntura y terapia manual para el control del dolor osteoartrósico que padece esta perrita. Es importante el que utilicemos escalas de dolor en nuestros pacientes. En la bibliografía vais a encontrar distintos tipos de escalas de dolor. Por ejemplo, vais a tener escalas de dolor agudo o escalas del dolor crónico. Las escalas de dolor agudo que más se emplean son varias. Por ejemplo, la escala de Glasgow, que podemos utilizarlas tanto en la especie canina como en la especie felina. Y vamos a tener distintos tipos de escalas de dolor crónico. Yo en este caso decidí utilizar la escala de dolor de la Universidad de Pensilvania, que me parece bastante sencilla. Es importante que cuando nosotros planteemos y le digamos a los propietarios que tienen que realizar una escala de dolor, sea siempre el mismo propietario quien rellene esta escala, porque si no puede haber diferencias si una vez lo rellena un propietario y a la siguiente vez lo rellena otro tipo de propietario. Entonces, yo antes de empezar a utilizar en este caso el Cronicare, le propuse a la propietaria de Cata que me rellenara esta escala de dolor para ver si el uso del Cronicare le estaba modificando o no la sensación dolorosa que tenía su perrita. Entonces, este tipo de escala le vamos a realizar diferentes preguntas que van a tener una puntuación del 0 al 10 y esa fue la puntuación que me dio la propietaria de Cata antes de empezar a utilizar el Cronicare con su perrita. ¿Cómo utilizo yo el Cronicare? Pues
me baso principalmente en las dosis que emplea el estudio osteoartrósico de la Universidad de Cornell, que acordados que utilizaban una dosis de 2 miligramos kilo cada 12 horas. Yo lo voy introduciendo poco a poco a lo largo de diferentes semanas para ver si existen efectos secundarios en este paciente. La primera semana utilizo una dosis de 1 miligramo kilo cada 24 horas, la segunda semana empleo una dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas y en la tercera dosis empleo la dosis final de 2 miligramos kilo cada 12 horas. A las 4 semanas vuelvo a realizar de nuevo la escala de dolor en esta perra y estos son los valores que me comenta la propietaria que ha señalado. Vamos a hacer un estudio rápido comparativo con respecto a la escala primera que nos hizo, por ejemplo, con respecto a los últimos 7 días, cómo evaluaría el momento peor de dolor de su perro. Al estar tomando Chronic-Care le da una puntuación de 2. Antes de empezar a tomar el Chronic-Care la puntuación era de 3. La facilidad para levantarse cuando está tumbado al principio era una puntuación de 1. Ahora me ha bajado una puntuación de 0. Y, por ejemplo, la impresión general, cómo describiría la calidad de vida de su perro al estar tomando ese nuevo fármaco. Al estar tomando el Chronic-Care me da una puntuación de excelente y antes de estar tomándolo me da una puntuación de muy buena. Cuando yo utilizo un nuevo fármaco con el control del dolor es cuando le hago la escala y siempre reevalúo si ese fármaco le está yendo bien o si no le está yendo bien. Si en la escala no tengo resultados significativos, pues veo si continúo más tiempo con ese fármaco o decido cambiarle por otro fármaco. En el caso de Cata, para el control del dolor osteoartrósico, sí que vimos mejorías significativas, con lo cual en la actualidad, aparte del AINE y estar con la acupuntura, sigue con el tratamiento del Chronic-Care. Este segundo caso clínico que os propongo es Lucas, que es un Golden Retriever. Lucas presenta dolor paravertebral tanto a nivel cervical como en un grupo sacro, asociado a la discondilosis que el paciente padece. El tratamiento que estaba tomando es AINES, protectores articulares, y aparte le estoy haciendo sesiones de acupuntura y terapia manual. Como os he comentado en una de las diapositivas, es muy importante el uso de distintos fármacos o protectores articulares y emplear también otro tipo de técnicas para el control del dolor. Siempre vamos a intentar hacer el control del dolor con una terapia multimodal. Al dueño de Lucas, lo que le propongo es, como ha habido un empeoramiento del dolor de su perrito, pues utilizar gabapentina para ver si mejoramos la calidad de vida de Lucas, pero cuando le introduzco gabapentina, el propietario me comenta que no le sienta bien, que ve que está más atontado, que ha tenido algún vómito esporádico. Le voy a proponer entonces el empleo del Chronic-Care. Como os he explicado, el Chronic-Care en el caso de Lucas nos puede ir bien y vamos a ver si va a tener un efecto adecuado en este paciente. Le vuelvo a decir al propietario de Lucas que vuelva a rellenar una escala de valoración del dolor, como hago con todos mis pacientes. Y son los valores iniciales que me dice el propietario de Lucas que tiene. Por ejemplo, la escala de dolor en general va a ser de 5, le va a costar jugar con otros perritos, va a tener dificultad para levantarse. El estado general de Lucas es bueno, pero vamos a intentar, si introduciéndole un nuevo fármaco, le mejoramos la calidad de vida a nuestro paciente. En este caso, al ser intolerante a la gabapentina, yo decido ponerle el Chronic-Care, porque como hemos visto, el Chronic-Care nos puede ayudar al control del dolor neuropático, que es el que sospechaba que estaba teniendo este paciente. Vamos a empezar la primera semana dándole 1 miligramo kilo cada 24 horas, la segunda semana le incremento la dosis a 1 miligramo kilo cada 12 horas y la tercera semana le incremento la dosis a 2 miligramos kilo cada 12 horas. Le vuelvo a proponer al dueño de Lucas que me vuelva a hacer el cuestionario de dolor y voy a ver si existen diferencias significativas con respecto al primer cuestionario para ver si continúo o no con este nuevo fármaco que le he introducido. Por ejemplo, vamos a ver que la actividad general de Lucas
tiene una puntuación de 3 sobre 10. Vamos a ver lo que tenía antes de introducir el Cronicare. Hemos pasado de una puntuación de 5 a una puntuación de 3, con lo cual hemos mejorado. Va a seguir teniendo dificultad para correr, pero vamos a ver si hay una diferencia significativa con la que tenía antes. Hemos pasado de una puntuación de 5 sobre 10 a una puntuación de 3. Y el estado general de vida del perro, la calidad de vida de Lucas, es muy buena, que antes era solo de buena. Con lo cual, el empleo de Cronicare para el dolor neuropático en el que yo estoy sospechando que padece Lucas en este momento, pues podemos decir que ha sido apto. Este va a ser el último caso clínico en perros. Os voy a hablar un poquito de Woody. Woody es una Labrador Retriever de 10 años. Sufre de artrosis de cadera en la extremidad posterior izquierda. Perdonad. El tratamiento que está tomando es Dargipran, protectores articulares, y aparte le estoy haciendo sesiones de acupuntura y de terapia manual. Le propongo a la dueña de Woody el utilizar otro fármaco para ver si conseguimos mejorar la calidad de vida de Woody. De nuevo le vuelvo a comentar que me tiene que hacer un cuestionario de dolor para ver en qué situación estamos ahora y para ver si hay cambios significativos al introducir ese nuevo fármaco. Estas son las puntuaciones que me da la dueña de Woody en el momento de empezar el tratamiento. Vamos a compararlo luego con las que me da a las 4 semanas de iniciar el tratamiento. La dosis que yo voy a emplear en Woody es de la primera semana 1 miligramo kilo, luego 1 miligramo kilo cada 12 horas y luego en la última semana y semanas sucesivas de 2 miligramos kilos cada 12 horas. Casi siempre utilizo ese tipo de dosis en los pacientes para el control del dolor, pero muchas veces no puedo aumentarle tanto la dosis a 2 miligramos kilo cada 12 horas, porque sí que ha habido algún cliente que me ha comentado que con 1 miligramo kilo sí que podía sufrir ya algún tipo de somnolencia, con la dosis de 2 miligramos kilo veía que el animal tenía más somnolencia y dormía más, con lo cual le he bajado la dosis a 1 miligramo kilos cada 12 horas. A las 4 semanas de inicio del tratamiento con el Cronicare, vemos que esos resultados en la escala de valoración del dolor de Woody, vamos a compararla con la escala del primer cuestionario. Vamos a ver, por ejemplo, si hay diferencias significativas para la facilidad de levantarse. A las 4 semanas de estar tomando Cronicare era de puntuación de 2, antes la puntuación era de 3. El dolor en el momento antes de empezar el tratamiento con Cronicare era de 4, al empezar el tratamiento con el Cronicare el dolor ha pasado de 2, con lo cual el dolor en general de Woody ha bajado. La calidad de vida al estar tomando el Cronicare es de excelente para la dueña y antes de empezar a tomar el Cronicare únicamente me decía que tenía una calidad de vida muy buena, con lo cual en el caso de Woody el introducirle el Cronicare, además de los fármacos que ya estaba tomando y las sesiones de acupuntura que se le realizaban, le mejoró la calidad de vida de muy buena a excelente, con lo cual vamos a continuar, aparte de los fármacos que estaba tomando, que siga tomando el Cronicare para que continúe con esta calidad de vida en este momento. Voy a exponeros el caso de 2 gatos que también les recomendé utilizar el Cronicare para ver si aumentábamos la calidad de vida y podíamos hacer un mejor control del dolor en ese tipo de pacientes. En la bibliografía no hay nada escrito sobre gatos, con lo cual lo que hice yo es extrapolar la dosis de perros, la dosis que recomendaban en los artículos que os comenté de la osteoartrosis, a los pacientes felinos. El primer caso es Mubu, que es una gata común europea de 14 años. Mubu padece una discospondilosis a nivel lumbosacro, además padece una artrosis de rodilla bilateral y estaba con tratamiento de AINES y de protectores articulares. En el caso de los gatos también utilizo escalas de valoración del dolor. Son distintas las que utilizo, ya que la que os he comentado antes de la Universidad de Pensilvania solo está aceptada
para perros, con lo cual en gatos yo utilizo un VAS, que es una escala visual analógica que consiste en una línea de 100 mililitros en cuyos extremos se va a reflejar la ausencia de dolor y en el otro extremo se va a reflejar el dolor máximo posible. Siempre el mismo propietario tiene que valorar el dolor con una cruz diciéndome en qué grado está en este momento esta gatita. Además, le hago una serie de preguntas como son qué tipo de actividades puede hacer su gata tras empezar con el nuevo tratamiento. A Mubu empecé con una dosis de 1 miligramo kilo cada 24 horas, a continuación le subí la dosis a 1 miligramo kilo cada 12 horas y a partir de la tercera semana utilicé la dosis de 2 miligramos kilo cada 12 horas. El propietario a las 4 semanas me rellena el cuestionario de dolor y me dice que hay ciertas actividades que puede hacer tras el inicio con el tratamiento con Cronicare. Va a subir mejor a los sitios altos, subía mejor las escaleras, jugaba más con el otro gato, volvía a salir al jardín, cosa que antes no hacía, y en general estaba más activa. En el VAS que me rellenó, en el primer VAS teníamos una puntuación de aproximadamente de 3,5 y pasó a una puntuación de 2, con lo cual mejoró la calidad de vida, en este caso de Mubu, y en este caso para el dolor osteoartrósico, aparte de los tratamientos que estaba tomando antes, el Cronicare le hizo aumentar la calidad de vida. Y por último voy a hablar del caso de Arwen. Arwen era una gatita que tenía un carcinoma de células escamosas en el maxilar. Estaba con un tratamiento analgésico a base de AINES, de gabapentina y de buprenorfina. La verdad es que fue de los primeros casos que utilicé el Cronicare y lo bueno es que la dueña de esta gatita pues también utilizaba el CBD para un tipo de enfermedad que ella padecía, con lo cual la reticencia que yo podía tener al principio de emplear este nuevo fármaco, pues ella me dio un empujón y me animó a utilizarlo en su gatita cuando yo le hablé de este nuevo fármaco que había salido al mercado y sobre todo además que lo había utilizado en 2 perros. En gatos nunca lo había utilizado, así que decidimos emplearlo con Arwen a ver si conseguíamos mejorar la calidad de vida. Pues decido empezar con la dosis que empezaba con los perros, en la primera semana 1 miligramo kilo cada 12 horas. Como os he comentado antes, Arwen tomaba distintos fármacos para el control del dolor, entre ellos la buprenorfina. Lo que me comenta en un momento dado la propietaria es que se ha dado cuenta cuando emplea la buprenorfina a la vez que el Cronicare, veía que Arwen estaba mejor. Entonces yo le propongo que aumentemos las dosis del Cronicare cada 8 horas y haciéndoles coincidir con la toma de la buprenorfina. Como os he comentado antes, los opiáceos y los cannabinoides van a tener un efecto sinérgico y cuando lo damos a la misma vez se van a potenciar los efectos. Y además le propuse también a la dueña de Arwen utilizar el Cronicare como analgésico de rescate. Cuando veía que a lo mejor había querido comer menos o estaba más apática, le daba una dosis de rescate de 1 miligramo kilo y por lo que me reportaba la dueña sí que parecía que le ayudaba en ese momento al control del dolor agudo que padecía Arwen. Le hice también un cuestionario de dolor. Me comentaba que tras introducirle a Arwen el Cronicare, aparte de los otros fármacos que estaba tomando, sí que notaba que estaba más activo, buscaba interactuar más con el otro gatito que tenía, comía mejor y aparte hacía menos muecas de dolor. Con lo cual, en el caso de Arwen y del control del dolor oncológico que padecía este paciente, sí que le mejoró la calidad de vida durante el tiempo que lo tomó y sí que nos ayudó a controlar mejor el dolor. Y además también me llamó bastante la atención que para el dolor agudo, para el tratamiento del dolor de rescate en este tipo de pacientes, pues también es un fármaco a tener en cuenta. Las conclusiones a las que yo he llegado es que faltan estudios clínicos en medicina veterinaria. Para el control de la osteoartrosis solo hay uno en la especie canina, en la especie felina no he encontrado ninguno. También faltan estudios que nos comenten las
interacciones que pueden existir entre los distintos fármacos analgésicos. Además, no hay dosis estandarizadas, no hay estudios en gatos o no hay estudios en otras especies, con lo cual al final lo que vamos a hacer es extrapolar dosis, por ejemplo, de perros, como fue en el caso de los gatos que os he comentado con los que empleé el Cronicare. En medicina humana sí que hay más estudios hechos, pero en general son pocos estudios clínicos. Además, se emplean diferentes productos y diferentes dosis, con lo cual es muy difícil hacer metaanálisis de este tipo de productos. No obstante, los cannabinoides sí que son un tratamiento óptimo para el control del dolor como coadyuvante a otro tipo de fármacos analgésicos. Aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. Toñeta, muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Te voy leyendo algunas preguntas que han surgido a lo largo de la charla. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas, Antonia? No. No sé si me oye. Dadnos un segundo, problemas del directo. La primera pregunta de pacientes que tengan problemas de absorción de nutrientes, ¿hay cambios para calcular la dosis adecuada? La verdad es que no hay estudios sobre eso. ¿El empleo de cannabinoides aumenta el apetito? En medicina humana sí que hay estudios sobre ese tema. En medicina veterinaria tampoco es el motivo de mi charla, pero sí que en medicina humana los cannabinoides sí que pueden aumentar el apetito. Nos habla de distintos dolor crónico. ¿Hay evidencia de acción en el dolor agudo? Yo no tengo experiencia en el tratamiento del dolor postquirúrgico. Sí que existe un estudio en medicina humana que lo que hace es utilizar los cannabinoides en pacientes trasplantados de riñón para disminuir los fármacos para el control del dolor en ese tipo de pacientes, y que sí que se vio que conseguían disminuir las dosis de AINES si les daban, además de AINES a dosis bajas, cannabinoides. Si la vida media es de 4 horas, ¿no sería mejor reducir la dosis y aumentar la frecuencia? La verdad es que es buena pregunta, pero el problema es que tenemos pocos estudios hechos sobre el tema. Si te das cuenta, en el último estudio, en el último caso clínico que os propongo, el de la gata lo empleaba cada 8 horas. Como no hay estudios hechos y el único estudio hecho que hay es de emplear el uso de los cannabinoides a 2 miligramos kilo cada 12 horas, es a lo que yo lo extrapolo, porque tampoco sabemos. Es verdad que la vida media es de 4 horas, pero luego se va reduciendo la dosis poquito a poco, entonces tampoco sabríamos si emplearlo cada 4 horas estaríamos tirándonos ese producto. Otras preguntas me hacéis. ¿Podemos usar de nuevo el slide de bibliografía? Ha pasado muy rápido, gracias. Ahora mismo lo hago. ¿Crea alguna dependencia al retirarlo? Bueno, no crea dependencia a este tipo de fármacos, ya que tiene una dosis muy bajita de THC. Cuando hablas de miligramos, ¿te refieres a la dosis de Cronicare o del CBD en sí? Cuando hablo de miligramos, me refiero a la dosis del CBD. Entonces, en el Cronicare la concentración es al 1%, es decir, vamos a utilizar 1 mililitro por cada 10 kilos de peso. A ver, más preguntas que tengo aquí. ¿Hay alguna forma de saber cómo metaboliza el hígado para acertar la... Espera un momentito que se me están yendo las preguntas. ¿Hay alguna forma de saber cómo metaboliza el hígado para acertar mejor la farmacología para el control del dolor? Bueno, el aumento de la fosfatasa alcalina se ha visto que produce aumento de la fosfatasa alcalina tanto en el estudio que hay de osteoartrosis como en el estudio que os comentó María la semana pasada,
pero no se ha visto que sea significativo ese aumento de la fosfatasa alcalina. No hago descansos. Yo los pacientes que empiezo a utilizar el Cronicare y veo que le es efectivo, sigo con la misma dosis de 2 miligramos kilo cada 12 horas. Vale. Efectivamente, los fenoles utilizados como aceites para extraer el CBD pueden ser tóxicos. Como os comentamos en la segunda charla, el Cronicare, por lo menos es el producto que utilizamos en España, está muy bien formulado y no tiene ningún efecto secundario en los pacientes que los hemos estado utilizando, con lo cual el efecto tóxico que comentas puede ser a lo mejor en otro tipo de productos que no estén tan bien formulados, pero en el caso del Cronicare sí que es un buen producto fitoterápico. Entonces, yo en esa pregunta con respecto al Cronicare no te puedo decir que sea tóxica su empleo en gatos. ¿Qué efectos secundarios puede producir? Pues el efecto secundario que yo he visto a dosis a lo mejor de 2 miligramos kilo, en algún paciente sí que me ha comentado que tenían somnolencia. Vale, sí que tengo experiencia en el uso del Cronicare y de los opioides en las estomatitis linfoplasmocitarias en gatos. No os he puesto en ningún caso, pero al hacer los distintos reportes con los propietarios y al rellenarme las escalas de valoración del dolor, sí que he obtenido buenos resultados. Es verdad que no en todos los gatos. La verdad es que las estomatitis linfoplasmocitarias en gatos, en algunos gatos que van mejor que otros, pero sí que sería una de las enfermedades para el control del dolor de este tipo de pacientes, el uso del Cronicare junto con opioides. Porque además este tipo de patología, muchas veces este tipo de paciente va a tener dolor neuropático asociado a esta patología. Haciendo una revisión bibliográfica podéis encontrar artículos que comentan que este tipo de patologías a veces tienen un dolor similar a la neuralgia del trigémino, que es un dolor neuropático que podemos padecer los seres humanos, y los cannabinoides nos ayudaban al control del dolor neuropático, con lo cual sí que es una buena opción emplear Cronicare junto con opioides en este tipo de enfermedades en gatos. Además, como os he comentado, se va a potenciar el efecto. Yo en este tipo de gatos lo que he hecho es dar las dosis cada 8 horas, haciendo coincidir con la dosis de opioides, porque como os he comentado en la bibliografía y en mi experiencia clínica también he visto que se potencian ambos fármacos. Pues ya está, Toñeta, yo creo que las has respondido todas ya, si no se ha quedado ninguna aquí por el camino. No me escuchas, ¿no? Bueno, pues nada, yo quería agradecer muchísimo a Antonia, aunque no me esté escuchando, pero ya se lo transmitiré luego, por su charla súper interesante, como siempre. También a las otras 3 ponentes, a Azucena, a Rosa y a María, para compartir pues, su conocimiento sobre los cannabinoides y sus experiencias en su aplicación en la práctica clínica. Y por último, me gustaría también dar muchísimas las gracias a todo el equipo Stanges que ha hecho posible la organización de este webinar, sobre todo a Sergi y Carlos, que se han dejado la piel aquí en que todo funcionara más o menos correctamente. Y nada, pues si tenéis alguna duda nos podéis escribir a info@stanges.com y estaremos encantados de tratar de solucionarlo. Muchísimas gracias por vuestra participación. Nos vemos pronto. Chao.